Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. ¿Para dónde va la apertura mexicana en materia energética petrolera? Esa es la gran pregunta que en este momento nos hacemos en países como México, porque hay muchas incógnitas, discusiones, sectores que todavía no entienden el paso dado de abrir al sector privado, nacional y extranjero, pues un sector de la economía trascendental, realmente como que representa más del 7% del Producto Interno Bruto de México, como es el del petróleo. Pero también en Colombia, algunas multinacionales lo ven como una oportunidad, incluso Ecopetrol, pero otras lo ven como una amenaza a las reglas para los inversionistas extranjeros en la extracción o en la operación de petróleo de nuestro país. Y lo propio dicen los peruanos y también los argentinos, en menor escala, naturalmente. El hecho concreto es que México hoy concentra, es el foco de atención de la inversión en Estados Unidos. Y hay un seminario de 3 días, precisamente, que se inicia a partir del día de hoy, con la presencia de importantes y altos directivos del sector de los hidrocarburos mexicanos para intercambiar, contar exactamente en qué consiste esa apertura y para que sepamos también un poco hacia dónde va la crisis del petróleo hoy, en materia de precios, en materia de producción y hacia el futuro. Un invitado muy especial, muy especializado. Él es físico, tiene maestría en temas de petróleo, tiene doctorado en economía de petróleo, lleva cualquier cantidad de años como profesor universitario, conferencista y también en el Consejo de Administración de Pemex. Actualmente es consejero presidencial y profesional de Pemex Petroquímica. Es el doctor Fluvio César Ruiz Alarcón. Doctor Fluvio, bienvenido. Muchísimas gracias, Darío. Es un verdadero privilegio poder compartir estos minutos contigo y además estar por primera vez en Bogotá. Es algo que me gusta mucho. Que sorprende un poco Bogotá en lo bueno y en lo malo, ¿no? En lo bueno y en lo malo. Sí, pero lo mira, más malo de Bogotá, el tráfico. El tráfico. Pero mira, viniendo de la Ciudad de México, imagínate. Pero México por lo menos tiene metro, tiene viaductos, sí, tiene muchas vías nuevas. Así es, hay un proceso importante de mejoramiento del sistema público, pero sí, sorprende siempre cuando uno piensa en la Ciudad de México como la ciudad más complicada para el tráfico y mira llegar a Bogotá, pero la verdad es que lo demás lo vale, es una ciudad preciosa. Gente se está preguntando, Fluvio, Venezuela tiene 298.000 millones de reservas probadas. ¿Qué es una reserva probada? Mira, aquí es importante recordar que las reservas en general no son una cantidad estrictamente física, es decir, no es como pensar, bueno, este vaso que tengo tantos mililitros de agua contenida, no. Las reservas son una cantidad a la vez económica, tecnológica. Económica dependiendo del precio en el mercado internacional. Es decir, una reserva en general es aquel volumen que es rentable extraer hoy con los precios corrientes y con la tecnología existente, de manera que variaciones muy importantes de precios implican también variaciones en las reservas. Y lo de probada es que simplemente porque tiene más del 90% de posibilidades de ser extraída, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy con los precios que han caído a niveles casi a la mitad de lo que teníamos hace un año, es altamente posible que Arabia Saudita recupere. Claro. Porque Arabia Saudita tiene casi 266.000 millones de barriles. De barriles, que todos ellos lo más probable es que sean rentables de extraer. Porque los costos de producción en Arabia Saudita, en general de todos los países del Golfo, son mucho menores que los que puede haber en Venezuela o incluso en México, ¿no? De hecho, parte de la estrategia o de los fundamentos que dieron lugar a la estrategia de Arabia Saudita fue sacar a los productores del shale oil estadounidense del mercado, porque sus costos de producción pues no compiten con los de Arabia, ¿no? Entonces, es esta triple dimensión la que no hay que perder de vista de los... Bueno, en el caso de México, para entrar en materia, son cerca de 11.000 millones de barriles probados, con una fotografía de unos precios internacionales en una coyuntura específica, exacto. Y para comparar, Colombia tiene 3.000 millones, es decir, México tiene 4 veces más realmente que las reservas probadas de Colombia. ¿Los costos de producción México-Colombia son parecidos?
Deben variar. México todavía sigue produciendo cantidades muy importantes en mar, en aguas someras. De hecho, México es el primer... Offshore, que llaman. Exacto, ¿no? En offshore, en aguas someras, que México es el principal productor del mundo en aguas someras. Petróleos Mexicanos, de hecho, es el quinto como empresa, no, México no como país, pero sí Pemex como empresa es la quinta productora de crudo del mundo, pero es la primera productora en offshore, en aguas someras, ¿no? Entonces, ahí andamos sobre costos de en torno a los 7, 10 dólares más o menos. Muy barato. De producción, sí, porque ahí son campos ya además explorados y demás. En Colombia la componente exploratoria es importante, también hay que decir, la historia petrolera de Colombia es mucho más reciente que la historia petrolera de México. Con una situación de orden público muy distinta, Así porque es. buena parte de las áreas nuestras están en zonas Así es. de orden público muy complicadas. Así es, ¿no? Entonces México inició la primera explotación comercial, la inició en 1901, más o menos, y es un pozo que sigue Es produciendo. que por México es cierto. un país petrolero, Colombia es un país que tiene petróleo. México fue un país petrolero, ahora es un país que tiene... La producción se ha venido a pique, ¿no? Ha caído más de 1 millón de barriles. Así es, porque se ha ido declinando nuestro yacimiento gigante, que fue el yacimiento de Cantarell, que en su momento de esplendor, este solo yacimiento produjo 2.2 millones de barriles. Hoy produce, yo creo que hay que ponerle comillas, solo del orden de 350,000 barriles, Es mucho, que es la producción muchísimo. de Ecuador, digamos, ¿no? Claro. Que es un país miembro. Colombia produce 1 millón largo, Sí. 1.100.000, 1.200.000 barriles diarios. Así es, entonces es una historia, la de México, ya muy larga de la vida. Entonces, ¿por qué petrolera. se abrieron? O sea, ¿qué fue lo que llevó realmente al Estado mexicano, al gobierno de Peña Nieto a decir, vamos a permitir la inversión privada, nacional y extranjera cuando México había sido un país absolutamente cerrado a esa posibilidad dentro del nacionalismo mexicano? Claro, es una componente fundamental del nacionalismo mexicano. El acto, si uno escribe una novela sobre la Revolución Mexicana, el momento culminante tiene que ser el 18 de marzo de 1938 con el general Lázaro Cárdenas decretando la expropiación petrolera, ¿no? Porque es un acto de reafirmación soberana, ¿no? La causa formal de la expropiación no fue el interés económico del Estado en el sector petrolero, sino el desacato de las empresas petroleras a una decisión judicial de orden laboral, ¿no? Frente al Estado mexicano. Y General Cárdenas dijo, no, pues nadie puede venir a desacatar una decisión del Estado mexicano. Esa es la cosa fundamental. Ahora, ¿por qué se abre después? Yo lanzaría algunas hipótesis. La primera, de orden más general, tiene que ver con que México no ha logrado siquiera los ritmos promedio de crecimiento económico del resto de nuestros hermanos de América Latina, ¿no? México ha vivido, a pesar de una serie de reformas que se iniciaron a inicios de los años 80 del siglo pasado, ¿no? Reformas que fueron en el sentido de ir acotando el papel del Estado como agente económico directo e ir incrementando el papel del libre mercado. Lo cierto es que con algunos años buenos, pero el crecimiento promedio es muy bajo, es apenas superior al crecimiento demográfico del país. Entonces, es decir, un 3,5. Ese ya es un buen año, ¿no? 2,5. Exacto, por ahí. Entonces, se necesitaba dinamizar este sector, que como bien dices, anda entre el 7,5, 8% del Producto Interno Bruto, ¿no? Pero representa más de la tercera parte de los ingresos fiscales del Estado. 36%. Hubo años que llegó a representar el 40, 41, ¿no? Entonces, ese peso fiscal y ese peso económico en general hacen del sector petrolero un sector que si se dinamiza, se espera pueda generar una... Y el Producto Interno Bruto va a crecer a incrementa. tasas, me imagino yo, del 5, 6, 7%. Esa es la apuesta, ¿no? Entonces, por un lado hay esta parte económica o macroeconómica. Por otro lado, existía el problema de lo que comentabas, la caída de la producción global, ¿no? México llegó a producir 3.4 millones hace una década más o menos de barriles diarios. Hoy andamos en 2.3, 2.4 millones de barriles, justo, entre otras razones, como te decía, pues porque no encuentras un Cantarell cada 5 años, ¿no? Por supuesto, y hay que considerar que realmente por cada 500,000 barriles de menor producción, el país deja de recibir al año 17.000 millones de dólares. Para hablar ya en forma acerca de esta apertura y el impacto que eso va a tener en la economía de México, ya vamos a regresar con ustedes después de unos compromisos en Entérate de Caracol Internacional.
Regresamos en Entérate de Caracol Internacional con el doctor Fluvio César Que no Ruiz disculpa. Alarcón. Es que eso es muy latinoamericano. ¿Cuánto dinero espera realmente recibir México de la inversión extranjera privada o nacional privada? Mira, esos son datos que van a tener que calcularse de nuevo. Sí, Porque se había hablado de unas sí, cifras 60,000 millones de dólares en 5 años, algo así. Yo creo que siendo realistas, tenemos que revisar esto a la baja por una razón sencilla. La reforma, el corazón de la reforma, que fueron ya la legislación secundaria, se discutió entre abril y julio del año pasado. Los precios de la mezcla mexicana eran entre 95 y 98 dólares en esa época, hoy están a 45.50, ¿no? Entonces, eso cambia. En esa misma proporción, si pudiera rebajar la expectativa La de ingresos. expectativa, no en la misma quizás, porque esto es una industria de largo plazo. Recordemos que las inversiones que se hagan hoy en exploración, por ejemplo, van a rendir fruto. El primer barril lo podemos ver dependiendo de la 5 zona. años. 6, 8 años, incluso en aguas profundas pueden ser 10, ¿no? Entonces, si bien es un dato que necesariamente cualquier inversionista toma en consideración, porque digamos es el punto inicial de la gráfica de expectativas, ¿no? Es eso, un dato inicial en una industria. Pero pudiéramos de largo hablar que plazo. de 45.000 millones de dólares en 5 años. 5 años tal vez pudiera haber. Creo que vamos a tener una buena idea en cuanto concluya este proceso de la ronda 1, que está, las primeras resoluciones se darán el 15 de julio, ¿no? Donde se darán los resultados, los primeros bloques. Porque ya, digamos, las multinacionales han presentado sus propuestas. Están en ese proceso, ya se han precalificado algunas, varias de hecho, hay una treintena, 34 si no recuerdo mal el último dato, de empresas que han mostrado interés, que están en proceso de precalificación, que han tenido acceso al cuarto de datos. México tuvo, y sí creo que es importante decirlo, que hacer a pasos muy acelerados. Todo Sí, un usted ajuste criticó eso, institucional. ¿no? Sí, Que sí. fue demasiado rápido todo. Sí, sí, a ver, en Brasil el proceso de reforma constitucional, entre el proceso de reforma constitucional y la ronda cero llamada, que si quieres ahorita platicamos, tomó de 3 a 4 años. ¿Y en México 2? No, en México tomó 9 meses. Bueno, esa es la vida de- Es la vida no, tomó unos cuantos meses. Entonces, en México incluso se están apenas consolidando los organismos que van ahora a tener La institucionalidad. La institucionalidad, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y demás, ¿no? Esos entes se están apenas construyendo, ¿no? Entonces, vamos a pasos muy acelerados. Pero se tendrán que asociar esos privados extranjeros o estatales extranjeros con Pemex o hacen contratos de Tienen concesión todas o- las posibilidades, hay las opciones, hay la opción de tener a Pemex como aliado para un proyecto nuevo, hay incluso la opción, Pemex está por aprobar una estrategia de alianzas que le va a permitir buscar socios en proyectos que ya tiene, proyectos que para potenciarlo, para hacerlo y más mejorar. sí, porque Pemex tiene la limitante presupuestal. Pemex sigue siendo, por un lado, la principal fuente de ingresos fiscales, pero no solo eso, Pemex también es un factor clave de ajuste de las cuentas nacionales, ¿no? Entonces, es, digamos, por los Es dos una lados. combinación. Sí, sí, entonces... eso ¿Y cómo van a hacer, Fluvio, para incentivar una mayor presencia de capital? Están por conocerse ya las condiciones técnicas, las condiciones fiscales y económicas. Creo que eso va a ser un elemento clave, ¿no? La Secretaría de Hacienda, ¿no? Va a dar a conocer en los próximos días. Porque el capital se va a donde más atractivo Sí. le resulte la inversión. Ahora Aquí hay mucha crítica porque realmente la carga fiscal en Colombia por una reforma tributaria está enormemente alta. No, y en México, sin embargo, déjame decirte, Pemex es la empresa petrolera con mayor carga fiscal. La carga fiscal de Pemex como proporción de sus ingresos es 3 veces la de Petrobras y es 6 veces la de Ecopetrol. ¿Qué va? Petróleos Mexicanos da al fisco más del 100% de su utilidad operativa. Eso es una carga fiscal que no tiene Se parangón. supone que eso lo van a bajar, ¿no? Hay una reforma fiscal que se hizo junto con la reforma energética que desafortunadamente, como se hizo en este contexto tan distinto, hoy con los precios actuales ya no le va a resultar en un aligeramiento fiscal. A los precios de 95, 98 parecía posible conciliar
por un lado, el aligeramiento de la carga fiscal de Pemex y por otro lado, ya no. los ingresos fiscales del Estado. Ya no. Los resultados de Pemex en el primer trimestre implicaron una pérdida de 100 mil millones de pesos, 9 mil millones de dólares, una cosa así, ¿no? Porque hay un elemento clave en la régimen fiscal de Pemex y que es el límite de deducción, es decir, cuánto puede deducir Pemex por barril producido. Ese límite se fijó como un porcentaje del valor, que para este año es 10.6%. A $95 eso eran 9.50, $10. Pero a 45 son 4, que es un costo de producción muy inferior al costo real de producción que tiene Petróleos Mexicanos. Entonces yo espero que los legisladores revisen esta parte del régimen fiscal de Petróleos Mexicanos. En el mes de septiembre hay una nueva legislatura, en 2 semanas hay elecciones en México, ¿no? Y dará lugar a una nueva legislatura. No, ¿habrá sorpresas en esa elección próxima de México que puedan echar para atrás esta decisión? No, porque solo cambia la Cámara de Diputados, el Senado no se toca y todo indica que el mismo bloque que hoy es hegemónico en la Cámara de Diputados lo será en la próxima legislatura. ¿Hay en este momento un ambiente de respaldo general, popular, frente a este proyecto de apertura y de reforma? Mira, yo creo que hay ciertas inquietudes por diferentes razones, ¿no? Hay siempre la preocupación de que nunca hubo, y hay que decirlo, nunca hubo un debate a fondo de qué hacer. Se aceleró en el Congreso. Así es, se aceleró y no quedó muy claro qué hacer con la nueva dinámica económica del sector petrolero, ¿no? Incluso, permíteme, se puso a veces como ejemplo Colombia. Pues bueno, en Colombia creció el sector petrolero, pero todavía falta que haya infraestructura. Exactamente, entonces hay esta parte. Hay inquietudes también en el tema de la tierra. La reforma hizo de las actividades petroleras algo prioritario, de interés social y de orden, ¿no? De interés común y de orden social. Eso quiere decir que está por encima de cualquier otra actividad. Esto podría provocar, si no se maneja bien, conflictos en zonas indígenas sobre todo. Claro, aquí ha habido también muchos rollos con las licencias ambientales, consultas con las comunidades que seguramente lo van a afrontar allá también. Así es. Hay 2 temas que yo quiero plantearle adicional, doctor Fluvio, y es, ¿cómo van a ser precisamente en materia de combatir la corrupción, que ha sido un cáncer de América Latina, sí, claro, no solamente de México, claro, para evitar muchas cosas? De hecho, recién se aprobó en el Congreso el Sistema Nacional Anticorrupción, que es toda una serie de medidas que van encaminadas precisamente pues, a combatir este mal, ¿no? que nos aqueja a muchos países de América Latina. Entre ellos Colombia, por supuesto. Sí, y que, bueno, se vuelven más complejos cuando se manejan las cantidades de dinero que se manejan en el sector petrolero, y más en el sector petrolero mexicano, ¿no? Entonces, este fortalecimiento institucional tiene que partir del Estado en su conjunto, ¿no? Porque, hay que decirlo también, una parte muy importante de la reforma tuvo que ver con dotar de autonomía, de un mayor grado de autonomía de gestión a Petróleos Mexicanos. Eso implica una muy grande responsabilidad de parte de Pemex para poder instaurar toda una serie de mecanismos de control que permitan atacar desde la corrupción pequeña, entre comillas, si es que éticamente... Son cifras muy grandes, por más pequeñas son enormes. Son enormes, ¿no? Entonces hay todo un debate en el país, se están implementando. Pemex mismo creó a su interior un área dedicada, como dicen mis amigos jocosamente, a que el que metió la pata pues ayudar a sacarla y al que metió la mano pues cortársela, ¿no? Más o menos. Para fortalecer contrainteligencia y mecanismos. Sí, mecanismos y todo hay, porque estamos ante jugadores nuevos, ¿no? Completamente. Es una dinámica inédita para el país. Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional al último segmento. Te va bien interesante, atrevido, audaz, como hay que ser en la vida. Y un personaje que se la sabe todas en esta materia. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional con Fluvio César Ruiz Alarcón, que es consejero profesional de Pemex Hidrocarburos, Petroquímica de México. ¿Hasta dónde Pemex es realmente una institución al margen o complementariamente de las cifras económicas de ingresos, producción, etcétera, un organismo politizado o altamente tecnificado? No, necesariamente es un organismo muy politizado.
con muchísimos grandes cuadros técnicos, pero es inevitable cuando eres el operador. Monopolio. Sí, el operador nacional y además de un sector, como tú bien lo dices, no solo significativo en lo económico, sino sobre todo en lo político y hasta altamente simbólico. Yo soy de una ciudad petrolera, ¿no? Yo estudié además en la escuela Parijos de Trabajadores Petroleros. Entonces, en mi pueblo, en Coatzacoalcos, todo gira en torno al petróleo, ¿no? Hay regiones del país donde se pierde esta dimensión, pero en las regiones petroleras, el 18 de marzo en Poza Rica se sigue celebrando con un día feriado y un desfile, ¿no? Entonces, esa es la importancia de Petróleos Mexicanos y es inevitable. Ahora, tiene que ser un ente politizado, pero en el mejor sentido del término, es decir, que sea un espacio de imbricación de la toma de decisiones de políticas públicas y que sea utilizado adecuadamente para construir un nuevo modelo. Yo estoy convencido que Petróleos Mexicanos debe jugar un papel preponderante en el nuevo modelo del sector energético. Y estamos en esa definición. No solamente hidrocarburos, sino gas también. Sí, y petroquímicos, por ejemplo. Claro. ¿No? Nosotros, refinerías. Refinerías y demás. Tiene que ser un ente mucho más equilibrado, ¿no? Porque por necesidades fiscales hemos centrado mucho el trabajo en la parte petrolera. Me parece que parte de las obligaciones que tenemos en Pemex es ir hacia los demás eslabones de la cadena productiva y salir al mundo. Hemos sido una empresa muy... ¿Cuántos empleos directos genera hoy Pemex? 156,000 empleados. 105, es la empresa más grande de América Latina. Sí, sí, es con muchos más empleados que Petrobras, sí. Seguramente la empresa más grande, 156,000. Ahora, con esta inyección de aproximadamente 45.000 millones de dólares en los próximos 5 años que se va a hacer con esa apertura, ¿cuántos nuevos empleos creen ustedes, está calculado, que se puedan generar? Mira, hay proyecciones diversas, yo creo que serían algunas decenas de miles en todo el sector petrolero. Ahora, Pemex mismo está en un proceso de ser más eficiente, ¿no? Aunque la carga salarial no es muy grande, representa el orden del 5% de los ingresos de Pemex. La verdad estos son sectores con gran intensidad de capital, ¿no? Sí requerimos, pero que no sean cualquier empleo. Nosotros tiene que ser altamente calificado. Sí, hay otro gran reto que se está empezando a encarar, es la generación de políticas públicas que provoquen, para empezar, mayor vocación por las ciencias de la tierra. En estos años ya nadie se quiere más geólogos, más físicos, ingenieros petroleros, químicos. ¿El país los está preparando? Estamos en ese proceso, es incipiente. Los grandes pilares son la Universidad Nacional, el Instituto Politécnico Nacional, la UNAM, de la que soy orgullosamente egresado, pero está empezando a articularse los esfuerzos con universidades donde está la actividad petrolera, la Universidad de Ciudad del Carmen, la Universidad de Tabasco, la Universidad Veracruzana, en mi tierra, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos hacer para el futuro. Si usted no hubiera sido especialista, ingeniero de petróleo, doctor en petróleo, si hubiera estudiado esto, ¿qué hubiera hecho en la vida? Sí, me hubiera encantado escribir, creo que todavía le queda tiempo. Es una pasión que me queda, y la historia me encanta mucho. Creo que me hubiera encantado hacer novelas históricas. Sí. Qué maravilla. ¿Cómo está la infraestructura de México para este nuevo desafío? Tenemos, Petróleos Mexicanos desarrolló una gran cantidad de infraestructura. Parte de ella se va a utilizar, por ejemplo, en las partes marinas, donde Pemex construyó ductos en las épocas de los más de 2 millones de Cantarell, pues hay capacidad que se puede aprovechar, ¿no? Estamos relanzando los gasoductos. Durante muchos años se habían dejado de construir. Hoy hay un gran proyecto, es el proyecto que tiene el nombre de Grupo de Punk, por cierto, Los Ramones, ¿no? Que van a ser más de 1,000 kilómetros cuando se concluya para poder aprovisionarnos de gas. Tenemos cuellos de botella. Yo creo que la parte que va asociada, carreteras y demás, tenemos mucho que hacer en las zonas petroleras, ¿no? Yo pienso en particular, Coatzacoalcos, por ejemplo, puede ser un gran clúster petroquímico a nivel internacional y pues en esa parte tenemos... Mejor dicho, lo mejor de México está por verse. Sí, está por venir. Estamos en este... ¿Saben para dónde van? Y esperamos que al final del día sean congruentes la reforma aprobada, las políticas puestas en marcha y la voluntad del Estado para concretarlas. Doctor Fluvio, ha sido usted muy gentil con la audiencia. No, Darío, es de verdad un gusto platicar contigo. Encantadísimo. Muchas gracias. Nuestro invitado de hoy, Fluvio César Ruiz Alarcón, petrolero y delegado presidencial en Pemex Petroquímica. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @enteratecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico entérate@caracoltv.com.co.
visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.